Nosotros hoy día vamos a hablar de ejercicio y sistema inmunológico. Para comenzar, me gustaría que si te puedes presentar y contarnos un poco qué estás haciendo, a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Enzo Alvear, soy profesor de educación física y actualmente magíster en genética de la Universidad de Chile. Bueno, yo me dedico a entrenar personas, a entrenar gente, me dedico a ser entrenador personal y aparte colaboro por aquí y por allá donde puedo con alguna que otra investigación. Genética igual es como un tema no menor, es un tema denso. ¿Es aplicable lo que aprendiste ahí con respecto a lo que tú haces de entrenar gente? Muchos todavía piensan de que todavía no es capaz el momento de aplicar genética dentro del ejercicio físico. Yo creo que sí, de hecho yo hace poquito empecé con una iniciativa en donde evaluamos algunas variantes genéticas, introducimos esa información para poder prescribir ejercicio. Pues finalmente tú puedes analizar algunas variantes genéticas, tú no analizas en ciertamente si una persona tiene un gen o no presente, porque todos tenemos los mismos genes. Dentro de eso, el marco de lectura que tiene cada gen es distinto, puede tener algunas variaciones persona a persona. La cantidad de nucleótidos que tenemos que conforman nuestra estructura de DNA puede tener algunas variantes en algún nucleótido específico y eso, pese a que es como una letra dentro de toda la lectura que tiene un gen, y la parte también que no es transcribible, que es bien amplio, puede generar grandes cambios. Por ejemplo, te puede producir una proteína más corta que va a hacer de que cierta función que cumplía esa proteína no sea la esperada, no sea el fenotipo esperado. Hay variantes genéticas de algunos genes que tienen cierta penetrancia dentro de algunos fenotipos. Por ejemplo, en este caso en entrenamiento podemos hablar de la fuerza, podemos hablar de la velocidad. Por ejemplo, ciertas variantes en algunos genes que codifican para ciertas estructuras que componen nuestro tejido muscular, como en este caso en relación del disco Z, tenemos una variante que es súper conocida, que es el ACTN3, que es un gen que codifica para la alfa-actinina 3. Hace mucho tiempo se escribió un libro atrás que se llamaba Gen Sport, fue como la primera variante que se tocó, que le llamaron el gen de la velocidad. Si tú tenías esa variante genética, teníamos una persona que no iba a ser capaz de poder mantener contracciones musculares muy rápidas. La velocidad no iba a ser una característica en él. Sin embargo, si tenías la versión original, ya no tenías esa variante genética, teníamos personas que sí podían desempeñarse velozmente, que son variantes que se van produciendo en el tiempo. Entonces, al momento que tú evalúas esa variante, ese pequeño cambio nucleótido, y ves si la persona lo tiene presente o no, puedes decir, ya sé que esta persona puede tener posibilidades de entrenar más rápido, los entrenamientos excéntricos los puede manejar de mejor manera, va a ser capaz un poco más fuerte que el personaje que tiene al lado que tiene la variante. Al tener esa variante, tú puedes ya tener información de para dónde puedes enrutar tu prescripción de ejercicio físico. Y si a eso le adicionas evaluaciones físicas que te ayuden a comprobar eso un poco más, a refinarlo, tienes un mecanismo de evaluación que es súper rico y es bastante completo. Tú me estás hablando de genética. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le sacas una muestra de sangre? ¿Le sacas una muestra de tejido muscular? ¿Haces biopsia? Eso tú lo puedes obtener con una pequeña muestra de mucosa bucal, o sea, del típico Perfecto. de saliva. De ahí tú haces la extracción con algunos detergentes, tú haces la extracción del DNA, ¿ah? Y una vez que tú tienes DNA, tú buscas ese pequeño cambio a través de la famosa técnica ahora, que es la técnica PCR, que gracias al COVID-19 se habla tanto. Tu opinión respecto como a la genética, ¿el deportista nace o se hace? Pero yo diría que es una mezcla de ambas. El fenotipo siempre se construye por un causal que es ambiental y otro que es genético, que es heredable. Yo creo que hay ciertos porcentajes, por ejemplo, que capaz podrían ser en ciertos personajes ya un 75% ambiental y el otro porcentaje heredable, pero así va cambiando. Entonces, no es que sea un 100%. Un buen deportista, si se entrena bien, independiente que no tenga las posibilidades heredables que se conocen, podría tener de repente otras capacidades, podría tener algunas variantes genéticas que complementen eso. Algunos genes que estén capaz expresándose en mayor forma, cosa de poder complementar esa deficiencia que está ahí. Finalmente, yo creo que gracias a una buena entrega de información ambiental uno puede ir regulando ciertas cosas. La epigenética o la regulación de la expresión de los genes es algo que ya está siendo bien estudiado. En cuanto a la cualidad de velocidad que siempre se ha mencionado, que quizá la genética es más determinante que en otras cualidades. Hay sujetos que por más que los entrenen nunca van a ser veloces. ¿Eso es tan así? Posiblemente, sobre todo la velocidad, que son como fenotipos bien puntuales, sobre todo, no sé si estás preparando a alguien para que sea campeón olímpico de 100 metros plano. Sí, tiene que tener condiciones que sean heredables, que le permitan ciertos atributos. En el laboratorio de Ronnie Silvestre estuvieron evaluando ese tiempo a Gal Becerra,
y con él estuvieron viendo que en ciertos momentos, de cuando él llegaba al pic de velocidad, generaba efectos de cocontracción. Ciertos músculos empezaban a generar electromiográficamente cocontracción. Entonces ellos decían, pero aquí, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué siempre cuando llega a este nivel de velocidad genera eso en forma puntual? Y la cocontracción es como prácticamente un mecanismo de decir, ¿sabes qué? Detente. Sí, capaz ahí había una condicionante que era ya más heredable. Entonces, pese a la información ambiental que tú le puedes entregar, había ciertas limitantes heredables que lo condicionaban a ciertos resultados. O sea, la velocidad, yo creo que es algo bien puntual. Cuando tú hablas de velocidad, yo creo que también está en el hecho de qué tan veloz quieres llegar a ser. ¿Qué es el sistema inmunológico? Un sistema complejo que ciertamente define lo propio de lo no propio. También ahí tenemos las enfermedades que son autoinmunes. Este sistema es bien complejo, es un universo que es bien complejo y yo creo que, sobre todo en el sistema inmunológico adaptativo, las subpoblaciones de células que se han ido evaluando y conociendo en el tiempo, datan para poder seguir estudiando mucho más. La respuesta inmunológica sigue siendo estudiada en forma constante y la verdad es que hablar con tanta severidad sobre ella, con tanta razón, es difícil, porque depende mucho el patógeno, depende mucho el individuo, hay variantes genéticas que influencian sobre la respuesta inmunológica a ciertos patógenos. Con todo eso tenemos un mundo que son totalmente complejos y diversos en cada uno de nosotros. Hay ciertas generalidades, pero también hay complejidad. Del COVID, Sí. al tipo de coronavirus que, claro, es como aventurado de pronto lanzar ese tipo de comentarios respecto a las respuestas del sistema inmunológico y nuestra población. Sí, yo diría que como para poder dar tal aceleraciones complejas, mucha información, todavía no es muy sólida. Tenemos respuestas que son de otros países, por ejemplo en Asia, en Europa. Nosotros en términos genéticos, por ejemplo, tenemos ciertos niveles de variabilidad con ellos. Entonces ya la respuesta a nosotros es distinta. La respuesta no en todos los chilenos va a ser igual tampoco. ¿Cuánto demora más o menos el sistema inmunológico en tener como una respuesta adaptativa ante un patógeno? Depende mucho del patógeno. Por ejemplo, en este patógeno, en el SARS-CoV-2, se ha visto que entre 4 o 7 días más promedio se genera una respuesta y ya la sintomatología es evidente. Entonces, que tu cuerpo está respondiendo ante un invasor que es agresor. Y de ahí hay ciertos estudios. Por ejemplo, hace poco se liberó uno australiano que mapeó prácticamente ciertas poblaciones celulares, cómo se comportaban con este virus, pero fue un estudio que fue hecho en una persona, ¿ya? De nacionalidad china, y lo que se vio ahí era que habían ciertas reacciones que eran típicas y otras que eran no tan típicas. Por ejemplo, la población de natural killer como que no se defendió. Hemoglobina A, o sea, no la M y la G, de gato, como dice el ministro, sí reaccionaron fuertemente. Entonces, ese es como un tema que tienen que estudiar bastante bien. Aquí en Chile hay mucha gente que es muy capaz en ciencia y en tecnología. También algo que llama mucho la atención es que no se escucha mucho de ellos. No sé si no lo escucharán o es un grupo sesgado que toma ciertas informaciones aquí y acá, pero no se ve mucho que estén siendo incorporados dentro de todo este mecanismo y toma de decisiones. En el estudio del sistema inmunológico hay científicos que son muy, muy capaces y muy de renombre acá en Chile. Me llama la atención que se habla mucho en los medios de que ciertas variantes no influencian sobre el sistema inmunológico. Y se dice, no, es que el ejercicio físico no tiene nada que ver con el sistema inmunológico. Pero tenemos algunos ejercicios que tú no tienes que hacer. Es como la receta que uno escucha siempre. Y la verdad es que a veces, si tú la lees, es muy creíble. Pero la verdad es que como el ejercicio, o sea, el sistema inmunológico es tan complejo que ya ante una variante que es estresora, porque en sí el sistema inmunológico reacciona ante distintos estímulos de estrés, si tú le pones un estrés, ¿ya? Que gatilla en este caso el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, ya tenemos una reacción que va a ser distinta de este sistema inmunológico. Más aún si tenemos personas que tengan comorbilidades, como obesidad, que ya tienen cierto nivel de inflamación, también va a ser distinto. El ejercicio físico, en cierta manera, también tiene un rol dentro de ello. Entonces, hablar de que simplemente el sistema inmunológico no es influenciado por el ejercicio físico, yo creo que hay que meterse más ahí en el tema y estudiarlo bien a fondo. El sistema inmunológico tú lo puedes dividir en sistema inmunológico innato y en el adaptativo. Entonces el innato es como la primera barrera que nosotros tenemos. Sí. La primera, la más notoria, es la piel. Después tenemos las mucosas, ya después tenemos, por ejemplo, en términos celulares, los receptores de ciertas células que tienen que ver con el sistema inmunológico, que están ahí latentes en caso de que aparezca algún patógeno. Ahí ya, si realizamos, por ejemplo, algún ejercicio físico, tenemos efectos en este sistema inmunológico que es innato. Y en ese término tenemos ya receptores como TLR, o los Toll-like receptors, ya que son receptores de membrana, los cuales lo que generan estos receptores que van sensando quienes se encuentran alrededor de una célula inmune. Están en macrófagos,
a neutrófilos, células dendríticas. Entonces lo que sucede acá es que estos receptores, cuando sensan que hay un patógeno o patrones de patógenos que pueden ser asociados a daño, gatillan toda una respuesta ya al interior de la célula, que esta célula va a generar liberación de distintas sustancias que son inflamatorias, como lo que conocemos de la citoquina. Entonces, estas citoquinas van a contribuir en la respuesta y en la adecuación del sistema inmunológico adaptativo, ¿ya? Entonces, como uno se enlaza con el otro. Por lo tanto, si tenemos un receptor TLR, que por ejemplo el TLR2, el TLR4, están especializados en receptores de bacterias y virus. Estos dos receptores se acoplan como dímero. Entonces, si tenemos un TLR2 o TLR4, se acoplan entre los dos, y entre los dos van a ser un receptor que va a ser capaz de sensar mayor información. Entonces ya no tenemos uno que recepciona cierto tipo de bacterias, ya sea gram positivo o gram negativo. Tenemos el otro que era capaz de captar más patógenos virales. Se juntan los dos y tenemos algo que es más complejo, que puede captar una mayor riqueza de información. Hay ciertas variantes genéticas, volviendo a la genética, que podrían influenciar en que este receptor no envíe la calidad de información que debería enviar en forma natural. O incluso tenemos variantes que pueden influenciar de que no sé, imaginemos que una célula tenga que tener, no sé, unos 100 receptores. Hay variantes genéticas que se producen, por ejemplo, en la parte que es antes de la zona codificante del gen, ¿ya? Pero que influencian en la cantidad de proteína que tú puedes generar de este gen. Al momento de que tenemos esta variante, ya no tenemos tanta expresión de este gen, no generamos tanta proteína, ya tenemos una alteración posiblemente de la cantidad de receptores que tendríamos en esa célula. De tener 100 vigías, ahora podemos tener, no sé, 50. Claro. Entonces esos 50 van a ser menos eficaces. Vamos a tener más virus, más patógenos que van a poder andar por ahí libremente y poder atacar e infectar. Y nuestro mecanismo de respuesta no va a ser igual. Se ha visto que el ejercicio físico, por ejemplo, tiene influencia sobre estos receptores. Por ejemplo, una persona que sea obesa normalmente va a tener mayor sensibilidad en estos receptores. Cuando genero ejercicio físico, les voy a tener mayor respuesta, como esta sensibilidad está ahí. Ya, al momento de que llegue realmente algún patógeno, voy a tener más respuesta inflamatoria de parte de esta información que genera este receptor. Sabemos nosotros que el sistema inmunológico también tiene que autorregularse. Esta respuesta inflamatoria, si se sale de los rangos de normalidad, ya lo que me puede generar una sepsis, por ejemplo, un shock séptico. Para poder controlar eso, se autorregula. Entonces, esta autorregulación se ha visto que en personas que sobreestimulan estos receptores, por ejemplo, se ha visto mucho estos son estudios en animales que generan una cierta cantidad de aeróbicos, sobre 30 minutos, una hora, podrían generar un aumento de la inflamación producto de la sobreestimulación de estos receptores. Y un aumento de inflamación en una persona que es obesa ya viene siendo un tema. En el sistema inmunológico innato ya el ejercicio físico puede generar una cierta cantidad de respuesta. Después, si nos pasamos a poblaciones celulares, por ejemplo, a las natural killer, los neutrófilos, que más tenemos las dendritas, los macrófagos, también van a reaccionar de una manera X ante ciertos estímulos. Pero lo que sí se ha recalcado mucho es que se dice, si tú entrenas a una intensidad media, en forma continua en el tiempo, tú vas a mantener un sistema inmunológico como en un estado, podríamos decirlo, de fitness, va a estar bien mantenido, con una población celular que se va rejuveneciendo. ¿Por qué? Porque estas células tienen receptores que son beta-adrenérgicos. Entonces tú cada vez que tú aumentas tu actividad más allá de, por ejemplo, lo que estamos nosotros ahora que estamos sentados, nos ponemos a caminar, tenemos que estimular estos receptores adrenérgicos para poder generar este movimiento. Y estas células, como tienen sensibilidad ante este tipo de estímulos, van a reaccionar y la población celular va a aumentar durante esta ejecución de este ejercicio. Pero lo que se habla mucho es de la ventana abierta de inmunosupresión. Y esta ventana te dice que si tú entrenas muy intenso, tu población celular del sistema inmune va a aumentar, vamos a tener harto tránsito a nivel sanguíneo, pero después de eso también tiene que bajar. Y baja y decae más allá de los niveles que tenía previo al ejercicio. Cuando tú entrenaste, aumentó, tuviste un pic y después de eso una caída. Y en esa caída la respuesta, dependiendo de la población celular, podría ser de horas hasta días. Por ejemplo, habían reportes creo que son células natural killer, que llegar a una población normal, por ejemplo, después de una ejecución de una maratón, a los 7 días recién llegaban a la normalidad, cuando eran evaluados a nivel sanguíneo. ¿Y eso empieza inmediatamente terminado el ejercicio o también hay un tiempo relativo entre terminar? Hay un tiempo relativo de glide. Por ejemplo, en linfocitos, CD8, por ejemplo, CD8 y CD4,
ya que son linfocitos T, se ha visto que decaen como entre la media hora, las 2 horas post-entrenamiento. Tienen como una curva que no es muy acelerada, pero se produce. Lo que se hablaba mucho a nivel de inmunología del ejercicio físico, que hay hasta libros escritos, es que en este lapso hay que cuidarse mucho. ¿Por qué? Porque uno es más susceptible a que un patógeno llegue, nuestra población celular no va a estar al 100% y vamos a tener más posibilidades de infectarnos. Se ha visto últimamente, estamos ¿Ya? hablando de que los mismos autores, después cuando han ido revisando, o cuando han ido aumentando en este caso el nivel de análisis, los mismos autores que de hecho estaban investigando y estaban muy casados con esta ventana de inmunosupresión, han visto últimamente, más que nada estos últimos 2 años, de que al parecer si realizaban un análisis de lo que ya se había visto, ya estamos hablando de artículos que son de 1950 hasta ahora, sobre la información y la rigurosidad de ella, de que capaz no era tan así. Esta ventana no era tan de inmunosupresión, sino que lo que nos estaba diciendo era capaz otra cosa. Entonces Y, hay un autor muy y- casado con la parte inmunológica que es Newman, y es uno de los principales defensores ahora de esta nueva teoría. Prácticamente el tema de la ventana abierta de inmunosupresión es una teoría, es una hipótesis. Entonces es una hipótesis con la cual tiene cierta lógica por el fenotipo que nosotros podemos evaluar en las personas durante el entrenamiento y post-entrenamiento, pero es una hipótesis. De repente, revisando la hipótesis, estos tipos empezaron a ver de que los estudios que informaban de esta ventana, que ellos empezaron a evaluar mucho a personas que eran maratonistas, que practican triatlón, ¿ya? O que realmente practican alto ejercicio intenso, como la población que va a competir a las Olimpiadas. Si es por un tema de mediana intensidad, ahí no tenemos a ninguno. Que todas estas poblaciones generaban infección después, en este caso, de su competencia deportiva. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí se empezó a pensar en la ventana de inmunosupresión. Se empezó a hacer estudios, se empezó a hacer evaluaciones, pero el cuento es que se llegó a que todas las evaluaciones que documentaban infección eran como autoevaluaciones. Se llamaba a la persona o se le escribía una carta diciéndole, oye, usted tuvo una infección, alguna enfermedad posterior a su entrenamiento, posterior a su competencia, y un gran porcentaje decía que sí. Entonces ahí es donde se empieza a pensar, oye, el ejercicio físico vigoroso estará relacionado con tener más o menos infecciones. Después se empezó a estudiar inmunoglobulina A, que está muy presente en la mucosa salivar. Entonces ¿Ya? se empezó a ver también que esto tenía un decaimiento, ¿ah? Y después se empezaron a hacer análisis de sangre periférica y se empezó a ver que la población también, que era de células inmunológicas, también tenían decaimiento. Se ¿Ya? producía una linfopenia, ¿ya? Después de este pic de células inmunes. Tenemos una ventana de inmunosupresión, y más tenemos deportistas que se enferman. El tema está en que, como te lo decía, en un principio casi la gran cantidad de información era por encuesta. Entonces no había datos biológicos de que sí hubiera una infección. Si culpamos al ejercicio físico, estaríamos obviando muchas otras variables. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido ahora? Que la distancia social nos protege de podernos infectar de las personas que están al lado. Entonces tenemos que tener distancia social. Cuando tú vas a competir en un evento como una maratón, ¿existe distancia social? No, ahí no hay distanciamiento social. No, para nada. La higiene, tenemos cambios también nutricionales, tienes que adecuarte a las costumbres nutricionales del lugar donde vas a competir, ¿ya? No muchos tienen los recursos para poder llevar su alimento, llevar todos los recursos que uno tiene para poder mantener el hábitat del deportista tal y cual como cuando salió antes de competir. Entonces tenemos distintos niveles de estrés que pueden estar asociados a que la persona se infecte. Respecto a esa ventana, al parecer no era en el fondo causada por el No, ejercicio, al parecer ¿cierto? no. Porque de hecho los mismos investigadores que defendían tanto la ventana de inmunosupresión, hoy en día se han dado un vuelco, por lo menos las últimas publicaciones que he estado revisando, Ya. y ellos plantean de que realmente no hay una inmunosupresión, sino que la misma población que nosotros vemos que aumenta, ¿ya? Y que nos podemos evaluar a través de sangre periférica, una vez que estamos realizando el ejercicio tenemos este pico. Cuando bajamos después del ejercicio, en teoría teníamos una depresión de esto y se teorizaba de que había muerte celular y todo, pero al parecer mejora el tránsito de esta población celular. A eso se le llama teoría de la vigilancia inmunológica. Ya. Entonces, que es una teoría que viene desde 1950, en donde nos hablaban de que ciertas células inmunes generaban una mayor vigilancia, que podían transitar y llegar a otros tejidos periféricos para poder evaluar y localizar y obviamente combatir a células que son neoplásicas. Teníamos esta vigilancia ya que se había probado en términos de personas que tenían células neoplásicas. Al parecer, por lo que han ido evaluando últimamente, como han mejorado las técnicas de evaluación, es que después de que tenemos este pic de células inmunes, después es como cuando uno reúne
muchos soldados defensores, una vez que terminamos de entrenar, se esparcen, ¿ya? Van a Exacto. distintos tejidos, Y por eso es que hígado, se ve que desaparecen, correcto, o hígado, que riñones, bajan en el fondo. pulmones, ¿ya? Y empiezan a ver si es que realmente hay algún patógeno, si es que hay algo que tengan que empezar a combatir. Entonces, dentro de eso tenemos células como la CD8, la natural killer, que son súper agresivas y van a combatir directamente al patógeno. Y tenemos otras que son las TREC, que son células T que son reguladoras, que en este caso se encargan de regular que la inflamación que se está generando no me genere daño, o sea, regulan al mismo sistema inmune. Y esas poblaciones se ha visto de que empiezan a tener una vigilancia a través de nuestro sistema, cosa de protegernos de posibles infecciones. Entonces, ahí donde el efecto es totalmente distinto. Entonces, si tengo Absolutamente distinto. sí, si puedo hacer una alta intensidad, después puedo en este caso hacer un barrido corporal, por así decirlo, sistémico, de si hay patógenos o no. Muchos están entrenando en la casa. Podrían hacer, si es una persona que entrena frecuentemente, ¿esta persona no tendría problema con la intensidad del ejercicio, pensando en ello? ¿No? O sea, No tendría ningún conflicto en el fondo con su sistema inmunológico, mientras la se verdad es mantenga que en la casa, sin exposición. dentro de eso la teoría del entrenamiento igual es bien sabia. ¿Por qué? Porque uno de los principios es la progresión. Si yo tengo un deportista o una persona que esté acostumbrada a entrenar y que ha sido metódico en su progresión, por ejemplo, no va a pasar de hacer invertidas con push-ups en la pared porque ya no tiene el press de hombro en el gimnasio, no se va a saltar de no hacer ningún push-up ahí. Porque eso no solamente la genera una posible lesión, sino que aparte posiblemente tengamos una depresión inmune. ¿Y por qué se podría generar esta depresión inmune? Porque el daño va a ser demasiado elevado. O sea, si tengo una ruptura, o ya no son micro rupturas, sino que son micro rupturas, por ejemplo, con mucho entrenamiento excéntrico, si la persona no está adecuada, obviamente ahí tengo que tener un Por supuesto. declive del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el daño fue demasiado. Pero si progresivamente ya voy generando en este caso una metodología que me permita llegar hasta acá de menos a más, esa depresión inmune no debería por qué pasar. Ya salir ¿Recomiendas a salir a entrenar, entrenar ahora con la situación actual? mira, yo lo que recomendaría siempre, bueno, aparte de tener una cierto nivel de progresividad, o sea, ser metódico, poder planificar muy bien el entrenamiento, de cualquier índole, resistencia muscular, aeróbico. Si voy a entrenar HIIT, no puedo entrenar, por ejemplo, el conocido Tabata, que es de bien alta intensidad, no puedo entrenar Tabata todos los días. Es como una planificación normal, ya explota con eso. Nuestro sistema no aguanta niveles de estrés muy agresivos constantemente. Tengo que tener una progresión, una adecuación. Entonces, bajar intensidad un día, disminuirla otro día y así viceversa es como lo más apropiado. Ahora, sobre salir a hacer deporte afuera, yo sugeriría siempre distanciamiento social. O sea, si quiero salir a entrenar, tengo que tratar de que no haya tanta gente. O sea, salir en horarios donde no haya mucha movilidad, Desinfectar las barras. desinfecto mi barra y ahí me pongo a entrenar. ¿Verdad? Al contrario, el bicho que anda ahora, o sea, el SARS-CoV-2 es súper, se mantiene muy bien en la superficie, es Es súper, resistente, sí. tiene un nivel, sí, bien persistente. Y ese, me parece que fuiste tú el que compartió ese estudio que se hizo respecto a los metros de distancia entre estar corriendo, andar en bicicleta, que no era lo mismo en el fondo salir a caminar, salir a trotar, salir a andar en bicicleta, con respecto a los metros de distanciamiento social que habían. Tenía que ser alrededor de unos 20 metros porque dependía de la dirección, entonces, porque igual es interesante y ver cómo también queda suspendido, porque muchos decían, no, si cae al suelo porque es pesado, pero depende Bueno, están también así, depende mucho cómo sea en este caso la variabilidad del aire, cuál es la del densidad de aire, este, esa humedad. si estamos encerrados o no, es un montón de factores. Pero en el fondo sí, tomar otras estrategias y por ahora en el fondo, mientras estemos con esta crisis sanitaria o esta pandemia, lo más importante entonces para el ejercicio es, si salgo a entrenar afuera, las recomendaciones son distanciamiento social, mantenerlo. Sí, ser cauto en qué tan concurrido es el lugar donde yo voy a ir a entrenar y poder en lo posible sanitizar lo que voy a ocupar. Es Y lo importante. otro también es la selección de ejercicio. Siempre de una progresividad, ¿verdad? No hay que pasar de la A a la Z, hay que tener una progresión. Y lo otro es que también cuando la gente que entrena fuerte, si no quiere sufrir tanto daño o tanto estrés de repente con algunos de los entrenamientos, porque hay cierta gente que le gusta entrenar más intenso, uno puede ir preparando el programa de entrenamiento. Por ejemplo, hay estudios que hablan de que si uno agrega isométrico, era totalmente increyente de lo isométrico, pero al ¿Ya? parecer los ISO, si tú los haces a una buena intensidad, prácticamente genera todo un preparativo para que tú después cuando tengas que hacer un entrenamiento de alta intensidad para ese grupo muscular,
este no tenga tanto daño. Al no tener tanto daño, podemos obviamente tener no correr el riesgo de una inmunodepresión. Y mantenemos un sistema inmunológico fuerte con una buena vigilancia. Sí, me gustaría que vean a Enzo. Enzo siempre está subiendo información, es coach-Enzo-Alveal, si no me equivoco, Sí. ¿no? ADN Fit hasta el momento tiene Instagram o algo, página, o Tiene todavía no Instagram y tiene página. así tal cual, ADN ¿Sí? Fit. Ya, lo vamos. adnfit.cl. Oye, ha sido un gusto, te doy las gracias. Estamos en contacto porque es súper interesante lo que estás haciendo, ¿ya? Muchas gracias, Vane, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda la gente que estuvo presente. Nos vemos, chao. Chao, chao.